La puerta de la morgue se movió como si hubiera estado esperándola. Rebeca Martínez había pasado por esa entrada del sótano 2.847 veces en 5 años, y nunca la pesada puerta de acero se había abierto por sí sola. Pero a las 3:17 de la mañana se abrió de par en par con precisión mecánica. «Rebeca», susurró la voz de su abuela, aunque Elena había muerto 12 años atrás. En la oscuridad del otro lado, 17 cuerpos yacían esperando, incluyendo uno que no debería existir. Antes de descender a la escalofriante historia de esta noche, sobre algunas puertas que se abren por sí mismas y voces que llaman desde lugares donde solo se supone que hablen los muertos, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras últimas historias terroríficas que demuestran que algunas invitaciones nunca deberían aceptarse, especialmente cuando vienen de habitaciones donde salir es permanente. Rebeca Martínez había desarrollado el tipo de instintos profesionales que solo surgían después de 5 años trabajando el turno de noche en el Hospital Memorial Saint Helena. Tiempo suficiente para entender que los hospitales después de medianoche operaban bajo reglas diferentes a las del ambiente estéril y burocrático de los turnos diurnos, donde los administradores merodeaban por los pasillos y las familias visitantes llenaban las salas de espera con energía nerviosa y oraciones susurradas. Las horas nocturnas transformaban el hospital en algo más primitivo, más honesto sobre su propósito fundamental, como un lugar donde las personas luchaban contra la muerte en habitaciones con clima controlado, monitoreadas por equipos electrónicos que podían predecir un paro cardíaco minutos antes de que el corazón realmente dejara de latir, donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía tan delgada como las batas de papel que apenas cubrían los cuerpos vulnerables de los pacientes. Su reputación entre el personal nocturno se había construido sobre la competencia clínica que había sido forjada a través de incontables emergencias médicas, donde las decisiones de segundos determinaban si los pacientes vivían o morían, la resistencia emocional que le permitía brindar consuelo a pacientes moribundos y sus familias sin ser abrumada por la tristeza que podía paralizar a enfermeras menos experimentadas, y una comprensión intuitiva de los ritmos hospitalarios que la hacía invaluable durante escasez de personal, fallas de equipos y el tipo de crisis impredecibles que siempre parecían ocurrir cuando el apoyo administrativo era mínimo y los recursos se extendían de forma limitada a través de múltiples unidades médicas que operaban con personal esquelético durante las horas oscuras. El puesto de enfermera jefe del turno nocturno para las unidades médico-quirúrgicas había llegado a Rebeca a través de una combinación de excelencia profesional demostrada mediante resultados consistentemente superiores en pacientes y preferencia personal por la intensidad tranquila del trabajo hospitalario nocturno, donde las enfermeras podían practicar medicina de la manera que originalmente habían visualizado durante su educación, enfocadas en la atención directa al paciente en lugar de documentación interminable, requisitos de seguros y las demandas administrativas que dominaban las operaciones diurnas como un cáncer burocrático que amenazaba con consumir el propósito sanador que las había atraído a la enfermería en primer lugar. Su práctica de enfermería había evolucionado durante las horas oscuras cuando los hospitales revelaban su verdadero carácter como lugares donde la mortalidad humana se confrontaba directamente, sin las ilusiones consoladoras que la luz del día y la actividad ocupada podían proporcionar para enmascarar la realidad fundamental de que cada paciente estaba involucrado en una batalla contra fuerzas que eventualmente reclamarían la victoria sin importar la intervención médica, la sofisticación tecnológica o el amor desesperado de las familias que se negaban a aceptar que algunas luchas no podían ganarse solo a través de la determinación.
El viaje de Rebeca hacia la enfermería había sido moldeado por sus experiencias de la infancia, cuidando a su abuela Elena Martínez, quien la había criado después de que los padres de Rebeca murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 8 años, un evento que le había presentado la realidad de la pérdida repentina y la importancia de cuidar a las personas que enfrentaban la mortalidad con coraje y dignidad. Elena había sido una curandera tradicional en su pequeña comunidad fronteriza de Texas, combinando medicina herbal con prácticas de sanación espiritual que reconocían las conexiones entre la enfermedad física y las influencias sobrenaturales que la medicina convencional ignoraba o desestimaba como superstición cultural sin base científica. El enfoque de Elena hacia la sanación había enfatizado la interconexión entre los síntomas físicos y el bienestar espiritual, enseñando a Rebeca que el tratamiento efectivo a veces requería abordar factores que no podían medirse a través de equipos médicos o documentarse en notas clínicas que satisfacían los requisitos del seguro, pero perdían las fuentes más profundas del sufrimiento que afectaban la capacidad de los pacientes para sanar. La práctica de su abuela había incluido no solo remedios herbales preparados según recetas transmitidas a través de generaciones de sanadores, y terapia de masaje que abordaba la tensión muscular y los bloqueos energéticos, sino también ceremonias de limpieza espiritual diseñadas para remover influencias negativas que podían manifestarse como enfermedad física, comunicación con parientes fallecidos que podían proporcionar guía durante la enfermedad, y técnicas de sanación energética que trabajaban en niveles de existencia humana que la ciencia médica aún no había aprendido a entender o medir a través del monitoreo electrónico y las pruebas de laboratorio. Los hospitales son lugares donde los mundos se tocan, había explicado Elena a menudo durante la infancia de Rebeca, hablando en la mezcla de español e inglés que caracterizaba las conversaciones familiares y conectaba a Rebeca con tradiciones culturales que enfatizaban la conciencia espiritual junto al conocimiento médico práctico. Los hospitales son lugares donde los mundos se tocan. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos se encuentran en habitaciones donde las personas luchan por sus vidas o se preparan para dejar sus cuerpos atrás. Las enfermeras que trabajan en estos lugares necesitan entender que están cuidando más que solo síntomas físicos, porque la sanación involucra dimensiones de la existencia humana que no pueden abordarse solo a través de medicamentos y procedimientos. Las enseñanzas de Elena habían enfatizado que los hospitales, particularmente áreas como morgues, unidades de cuidados intensivos y departamentos de emergencia, eran ubicaciones donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía permeable, permitiendo actividad espiritual que no ocurriría en circunstancias ordinarias donde las personas estaban saludables y firmemente ancladas en la existencia física. Según el entendimiento de su abuela, que había sido desarrollado a través de décadas de trabajo sanador y práctica espiritual, las personas que morían en hospitales a veces permanecían conectadas a estas instalaciones, particularmente si habían experimentado emociones intensas o preocupaciones no resueltas durante sus momentos finales de vida, que creaban apegos espirituales que requerían resolución antes de que pudieran seguir adelante a cualquier existencia que los esperara más allá de la muerte física. Estas creencias culturales habían inicialmente entrado en conflicto con la educación de enfermería de Rebeca, que había enfatizado la práctica basada en evidencia, la metodología científica y los enfoques racionales para la atención al paciente, que no dejaban espacio para explicaciones sobrenaturales de fenómenos inusuales que no podían replicarse en entornos de laboratorio controlados o explicarse a través de investigación médica revisada por pares, publicada en revistas que formaban la base de la práctica moderna de atención médica. Su entrenamiento había sido riguroso y comprensivo, enfocándose en fisiopatología que explicaba cómo los procesos de enfermedad se desarrollaban y afectaban la salud humana,
farmacología que detallaba cómo los medicamentos funcionaban para tratar varias condiciones, y técnicas de evaluación clínica que preparaban a las enfermeras para trabajar en ambientes médicos modernos donde la tecnología y los protocolos estandarizados formaban la base de la práctica profesional. Pero sus 5 años en Saint Helena le habían enseñado gradualmente que algunos aspectos del trabajo hospitalario existían más allá de los límites de la medicina basada en evidencia, particularmente durante los turnos nocturnos cuando los ritmos normales del edificio se interrumpían y ocurrían incidentes inusuales que no podían explicarse a través del entendimiento convencional de sistemas mecánicos, equipos electrónicos o patrones de comportamiento humano que caracterizaban las operaciones diurnas normales. Había presenciado suficientes eventos anómalos, puertas que se abrían sin autorización, equipos que se activaban espontáneamente y sonidos que no tenían fuente identificable, para desarrollar respeto por la sabiduría de su abuela sobre los hospitales como lugares donde la actividad espiritual podía manifestarse de maneras que afectaban tanto a pacientes como a trabajadores de la salud que eran sensibles a influencias que existían más allá del reino del entrenamiento médico estándar. El Hospital Memorial Saint Helena había sido construido en 1952, diseñado según los estándares arquitectónicos de atención médica de mediados del siglo XX, que enfatizaban la funcionalidad, la eficiencia y la separación de diferentes funciones hospitalarias para prevenir contaminación cruzada y mantener ambientes apropiados para varios tipos de atención médica que requerían diferentes niveles de esterilidad, seguridad y control ambiental. El diseño del edificio reflejaba el entendimiento médico de la era, cuando los hospitales se estaban convirtiendo en instituciones cada vez más sofisticadas que combinaban tecnología avanzada con experiencia clínica para proporcionar servicios integrales de atención médica que no habían estado disponibles para generaciones anteriores. La construcción original del hospital había seguido principios arquitectónicos que posicionaban las áreas de atención al paciente sobre el nivel del suelo, donde la luz natural y el aire fresco podían apoyar ambientes sanadores, mientras que los servicios de apoyo, incluyendo laboratorios, morgues y sistemas mecánicos, se alojaban en áreas del sótano que proporcionaban privacidad y control climático para actividades que no requerían luz natural o acceso público, pero eran esenciales para las operaciones hospitalarias. Este diseño había sido práctico y eficiente, aunque también había creado áreas del hospital que se sentían aisladas de las actividades normales y mantenían cualidades atmosféricas diferentes que podían afectar las respuestas psicológicas de las personas que trabajaban en estos espacios. La morgue ocupaba una porción significativa del nivel del sótano, posicionada estratégicamente cerca de los ascensores de servicio y muelles de carga, que permitían el transporte discreto de pacientes fallecidos y suministros sin interrumpir las operaciones hospitalarias normales o angustiar a pacientes y familias que estaban lidiando con crisis médicas en los pisos de arriba. El diseño de la morgue incluía áreas de almacenamiento refrigerado para cuerpos esperando autopsia o arreglos funerarios, salas de preparación donde se podían realizar procedimientos post-mortem según requisitos médicos y legales, y oficinas administrativas donde se completaban certificados de defunción y otra documentación legal según regulaciones estatales y políticas institucionales que gobernaban el manejo de pacientes fallecidos. Las operaciones de la morgue estaban supervisadas por la doctora Patricia Chen, una patóloga forense que había trabajado en Saint Helena durante 18 años y había desarrollado experiencia extensa en determinar causas de muerte, realizar autopsias que podían proporcionar información crítica para familias y procedimientos legales, y coordinar con agencias de aplicación de la ley cuando las muertes involucraban circunstancias sospechosas o requerían investigación legal que iba más allá de los procedimientos médicos estándar.
Su experiencia profesional incluía entrenamiento especializado en medicina forense que la preparó para manejar casos complejos que involucraban trauma, envenenamiento y otras condiciones que requerían conocimiento especializado de patología y toxicología que iba mucho más allá del entrenamiento proporcionado a los médicos generales. El enfoque de la doctora Chen hacia las operaciones de la morgue enfatizaba dignidad y respeto por los pacientes fallecidos mientras mantenía el rigor científico necesario para la determinación precisa de las causas de muerte y la documentación apropiada para propósitos legales que podían afectar investigaciones criminales, reclamos de seguros y el cierre familiar respecto a las circunstancias que habían llevado a las muertes de sus seres queridos. Su trabajo involucraba no solo procedimientos médicos que requerían experiencia técnica y atención al detalle, sino también comunicación sensible con familias en duelo que necesitaban explicaciones sobre las muertes de sus seres queridos que pudieran ayudarles a entender lo que había pasado y comenzar el proceso de sanación emocional que seguía a la pérdida traumática. El personal de la morgue incluía varios técnicos que asistían con la preparación de cuerpos, documentación y tareas administrativas que apoyaban las investigaciones patológicas realizadas por la doctora Chen y especialistas visitantes que consultaban en casos complejos que requerían múltiples áreas de experiencia. Estos técnicos habían desarrollado conocimiento especializado en procedimientos post-mortem, recolección de evidencia y el manejo de cuerpos y muestras de tejido, según protocolos que aseguraban análisis preciso, mientras mantenían respeto apropiado por los pacientes fallecidos y sus familias que confiaban en el hospital para manejar a sus seres queridos con dignidad y profesionalismo. Pero la morgue también había desarrollado una reputación entre el personal hospitalario por incidentes inusuales que ocurrían particularmente durante las horas del turno nocturno, cuando la instalación típicamente estaba desocupada, excepto por personal de seguridad que hacía rondas periódicas para asegurar que todas las áreas estuvieran seguras y funcionando apropiadamente, según protocolos establecidos de seguridad y protección. Estos incidentes habían incluido sonidos inexplicables que parecían venir de áreas donde ningún equipo estaba operando, fluctuaciones de temperatura que ocurrían sin cambios correspondientes en los sistemas de control ambiental, y activaciones de equipos que no podían atribuirse a problemas mecánicos o factores ambientales que afectaran el área del sótano. Los sistemas mecánicos del edificio habían sido actualizados varias veces desde la construcción original, incorporando equipos modernos de calefacción, ventilación y aire acondicionado que proporcionaban control ambiental preciso necesario para la preservación apropiada de cuerpos y muestras de tejido, así como condiciones de trabajo cómodas para miembros del personal que pasaban tiempo significativo en áreas del sótano. Los sistemas eléctricos habían sido similarmente modernizados, con suministros de energía confiables y sistemas de respaldo que aseguraban operación continua de equipos críticos, incluyendo unidades de refrigeración, iluminación y sistemas de seguridad que monitoreaban el acceso a áreas restringidas. A pesar de estas mejoras y mantenimiento regular que mantenía todos los sistemas operando según las especificaciones del fabricante, el área de la morgue continuaba experimentando actividades anómalas que no podían explicarse a través del entendimiento convencional de las operaciones del edificio o la función del equipo. Estas actividades habían sido documentadas a través de reportes de incidentes enviados por varios miembros del personal a lo largo de los años, creando un patrón de eventos inusuales que sugería que algo más allá de las operaciones hospitalarias normales estaba afectando el área del sótano. La primera conciencia de Rebecca sobre la actividad inusual en el área de la morgue se había desarrollado gradualmente durante sus años de trabajo en turno nocturno, ya que ocasionalmente había escuchado sonidos u observado luces que sugerían actividad en áreas que deberían haber estado vacías y aseguradas durante las horas nocturnas, cuando la mayoría de las funciones hospitalarias operaban con personal mínimo.
Sus responsabilidades como enfermera jefe requerían visitas periódicas al nivel del sótano para coordinación de laboratorio, recuperación de suministros y verificaciones de seguridad que la ponían en contacto con áreas del hospital que la mayoría del personal de enfermería rara vez visitaba durante sus deberes normales, haciéndola más familiar con el área del sótano que colegas que trabajaban exclusivamente en pisos de atención al paciente. Los servicios de laboratorio que operaban adyacentes a la morgue mantenían algunas funciones nocturnas para procesar trabajo sanguíneo urgente, cultivos y otras pruebas diagnósticas que no podían esperar hasta las horas diurnas, cuando estaba disponible personal completo para manejar el trabajo de laboratorio de rutina. La coordinación de Rebecca con técnicos de laboratorio la había familiarizado con el área del sótano y sus patrones operacionales normales, haciéndola sensible a sonidos o actividades que no encajaban con los ritmos esperados de operaciones nocturnas mínimas que caracterizaban las actividades nocturnas reducidas del hospital. Sus observaciones de actividad inusual en la morgue habían sido documentadas informalmente a través de conversaciones con otros miembros del personal del turno nocturno que habían reportado experiencias similares, creando un patrón de incidentes que sugería que algo más allá de las operaciones hospitalarias normales estaba ocurriendo en el área del sótano durante las horas nocturnas, cuando menos personas estaban presentes para presenciar o investigar actividades inusuales. Estos reportes habían incluido sonidos de movimiento en áreas que deberían haber estado vacías, luces que se activaban sin intervención humana, e incluso conversaciones aparentes en habitaciones donde no había personas vivas presentes según registros oficiales y procedimientos de seguridad. James Patterson, el supervisor de seguridad del turno nocturno, había trabajado en St. Helena durante 12 años y tenía experiencia extensa con las operaciones nocturnas normales del edificio, incluyendo rondas de seguridad regulares que lo llevaban por todas las áreas, incluyendo la morgue del sótano y las instalaciones del laboratorio, donde realizaba verificaciones de seguridad según protocolos establecidos. Su experiencia en seguridad incluía entrenamiento de policía militar y experiencia en aplicación de la ley civil que lo había preparado para investigar incidentes inusuales y distinguir entre preocupaciones legítimas de seguridad y falsas alarmas causadas por mal funcionamiento de equipos o factores ambientales que podían crear apariencias engañosas de actividad no autorizada. Los reportes de seguridad de Patterson habían documentado numerosos incidentes que involucraban el área de la morgue, que no podían explicarse a través del entendimiento convencional de las operaciones del edificio o la función del equipo, creando un registro de actividades anómalas que habían ocurrido consistentemente durante varios años, a pesar de múltiples investigaciones e inspecciones de equipos diseñadas para identificar explicaciones racionales para los fenómenos reportados. Estos incidentes habían incluido activaciones de puertas sin acceso de tarjeta llave, sistemas de iluminación que se encendían a pesar de estar apagados según procedimientos estándar, e incluso movimiento aparente de equipos y suministros que sugería actividad humana en áreas donde no había personal autorizado presente, según horarios de personal y registros de acceso. He estado haciendo rondas de seguridad en este hospital durante 12 años, había explicado Patterson a Rebecca durante una de sus conversaciones sobre incidentes de la morgue que habían ocurrido durante sus deberes de patrulla, y puedo decirte que esa área del sótano se comporta diferente que el resto del edificio, especialmente durante las horas nocturnas, cuando la mayoría del hospital está tranquilo y las actividades normales son mínimas. Hay actividad allá abajo que no coincide con ninguno de los sistemas mecánicos o eléctricos con los que estoy familiarizado y pasa demasiado regularmente para ser problemas aleatorios de equipos o factores ambientales que podrían crear apariencias engañosas.
La investigación de seguridad de los incidentes de la morgue había incluido examen comprensivo de registros de acceso electrónico que rastreaban el uso de tarjetas llave para todo el personal autorizado a entrar áreas restringidas, revisión detallada de grabaciones de vigilancia de cámaras posicionadas por toda el área del sótano para monitorear acceso no autorizado o actividades inusuales, y coordinación extensa con personal de mantenimiento para identificar cualquier problema del sistema del edificio que pudiera explicar las actividades inusuales a través de mal funcionamiento mecánico o eléctrico. Estas investigaciones habían consistentemente fallado en encontrar explicaciones racionales para los incidentes reportados, aunque también habían encontrado ninguna evidencia de brechas de seguridad o acceso no autorizado que pudiera indicar involucramiento humano en las actividades anómalas. Las cámaras de vigilancia que monitoreaban el área de la morgue habían ocasionalmente funcionado mal durante periodos cuando se reportaba actividad inusual, creando brechas en la cobertura grabada que prevenían documentación clara de lo que estaba ocurriendo durante estos incidentes y hacía difícil determinar si las actividades reportadas eran fenómenos genuinos o malas interpretaciones de las operaciones normales del edificio. Los problemas técnicos con el sistema de vigilancia habían sido atribuidos a la edad de algunos componentes del equipo y condiciones ambientales en el sótano que podían afectar los sistemas electrónicos, aunque mal funcionamientos similares no habían sido reportados en otras áreas del hospital, usando tecnología de vigilancia idéntica bajo condiciones ambientales comparables. La doctora Chen había sido consultada sobre los reportes de actividad inusual en la morgue y había proporcionado perspectiva médica sobre posibles explicaciones para los incidentes, basándose en su experiencia extensa con procesos post-mortem y operaciones de morgue, para evaluar si los fenómenos reportados podían estar relacionados con aspectos normales del almacenamiento y preparación de cuerpos que podrían ser desconocidos para miembros del personal que no trabajaban regularmente en instalaciones de morgue. Su entrenamiento forense había enfatizado investigación sistemática y análisis basado en evidencia de circunstancias inusuales, pero sus 18 años de experiencia también habían incluido suficientes incidentes inusuales para hacerla cautelosa sobre desestimar reportes que no podían explicarse fácilmente a través del entendimiento convencional de procedimientos post-mortem. Las morgues son lugares donde las personas pasan su tiempo final antes del entierro o cremación, había observado la doctora Chen cuando discutía los incidentes reportados con Rebecca durante una de sus consultas profesionales sobre operaciones de morgue y preocupaciones de seguridad, y a veces hay circunstancias alrededor de la muerte que crean apegos emocionales o preocupaciones no resueltas que podrían influir el ambiente de maneras que no entendemos completamente a través del conocimiento médico actual. He aprendido a mantener una mente abierta sobre reportes de actividad inusual, particularmente cuando vienen de miembros confiables del personal que no tienen razón para fabricar historias y cuya credibilidad profesional sería dañada por reportes falsos. La experiencia de la patóloga había incluido varios casos donde las familias habían reportado sentir la presencia de parientes fallecidos en el área de la morgue, particularmente cuando las muertes habían sido inesperadas o habían involucrado conflictos no resueltos entre el fallecido y miembros de la familia sobrevivientes que creaban turbulencia emocional que se extendía más allá del proceso normal de duelo. Estos reportes típicamente habían sido atribuidos a fenómenos psicológicos relacionados con el duelo que podían crear experiencias vívidas durante tiempos de estrés emocional intenso, pero la doctora Chen había observado que ocurrían demasiado consistentemente y con demasiada similitud a través de diferentes familias y trasfondos culturales para desestimar completamente como reacciones emocionales a la pérdida.
Su trabajo forense también había involucrado casos donde las circunstancias de muerte habían sido traumáticas o inesperadas, de maneras que podían crear impresiones duraderas en los ambientes donde habían ocurrido, y había desarrollado sensibilidad a cambios atmosféricos y residuos emocionales que parecían persistir en áreas donde habían tenido lugar experiencias humanas intensas. Mientras que su entrenamiento científico le impedía atribuir estas observaciones a causas sobrenaturales, su experiencia profesional le había enseñado a permanecer consciente de factores que podrían afectar las operaciones de la morgue y el bienestar del personal, aun cuando no podían explicarse a través del entendimiento médico convencional. El encuentro más directo de Rebecca con fenómenos relacionados con la morgue había comenzado durante sus actividades rutinarias del turno nocturno, mientras transportaba especímenes de laboratorio al departamento de patología para procesamiento que no podía esperar hasta las horas diurnas, cuando estaba disponible personal completo de laboratorio para manejar trabajo diagnóstico de rutina. Sus responsabilidades incluían coordinación con técnicos de laboratorio que trabajaban turnos nocturnos para procesar trabajo sanguíneo urgente, cultivos y otras pruebas diagnósticas que eran necesarias para decisiones de atención al paciente que no podían retrasarse hasta la mañana, cuando los médicos asistentes estarían disponibles para revisar resultados y ajustar planes de tratamiento apropiadamente. Las escaleras de servicio que conectaban los pisos principales del hospital con el nivel del sótano típicamente estaban vacías durante las horas nocturnas, excepto por uso ocasional del personal de seguridad realizando sus rondas, personal de mantenimiento respondiendo a problemas de equipos o enfermeras que necesitaban acceso a servicios de laboratorio o áreas de almacenamiento de suministros que estaban ubicadas en el sótano por razones prácticas y de seguridad. La familiaridad de Rebecca con estas escaleras y el área del sótano la había hecho cómoda navegando estos espacios durante las horas nocturnas, aunque siempre había estado consciente de que la proximidad de la morgue creaba una atmósfera que era diferente de otras áreas del hospital y requería respeto apropiado por los pacientes fallecidos alojados allí. El incidente que la había puesto en contacto directo con actividad inusual de la morgue había ocurrido durante lo que debería haber sido un viaje rutinario para entregar muestras de sangre para procesamiento urgente, una tarea que había realizado cientos de veces durante sus 5 años de trabajo en turno nocturno, sin encontrar nada más inusual que mal funcionamientos ocasionales de equipos o dificultades de comunicación con personal de laboratorio. El técnico de laboratorio había solicitado las muestras para un paciente crítico, cuya condición requería información diagnóstica inmediata, que podía influir decisiones de tratamiento, requiriendo intervención rápida para prevenir complicaciones serias o muerte. Pero cuando Rebecca había descendido las escaleras de servicio, llevando los especímenes en contenedores de transporte estándar diseñados para mantener la integridad de la muestra durante el transporte, desde áreas de atención al paciente hasta instalaciones de laboratorio, la puerta de la morgue se había abierto con precisión mecánica que indicaba activación intencional en lugar de movimiento aleatorio causado por corrientes de aire, vibración del edificio u otros factores ambientales que podrían ocasionalmente afectar la operación de puertas. El movimiento de la puerta había sido suave y controlado, sugiriendo que alguien con autorización de acceso apropiada la había abierto deliberadamente, aunque ningún personal autorizado estaba programado para trabajar en la morgue durante las horas del turno nocturno, según horarios de personal y listas de turnos. El susurro de su nombre había seguido inmediatamente, después de la apertura inesperada de la puerta, hablado en una voz que había reconocido a pesar de la imposibilidad de la situación, según el entendimiento convencional de quién podía estar presente en la morgue durante las horas nocturnas, cuando la instalación típicamente estaba asegurada y desocupada. La voz había sido la de su abuela Elena,
cuya muerte 12 años antes había terminado su presencia física en la vida de Rebeca, pero no había disminuido la conexión emocional y la guía espiritual que había moldeado el entendimiento de Rebeca sobre la sanación y su enfoque hacia la práctica de enfermería durante todo su desarrollo profesional. La voz de Elena había transmitido la misma calidez y preocupación que Rebeca recordaba de su infancia, cuando su abuela había proporcionado guía sobre decisiones de vida, consuelo durante periodos difíciles y sabiduría sobre las conexiones entre salud física y espiritual, que había preparado a Rebeca para trabajar en ambientes de atención médica, donde las personas luchaban con mortalidad y sufrimiento diariamente. Pero la voz también había transmitido urgencia, que sugería que Elena estaba tratando de comunicar información importante que requería atención inmediata de Rebeca e intervención profesional para abordar una situación que no podía esperar por horarios normales de oficina o procedimientos administrativos rutinarios. El trasfondo cultural de Rebeca la había preparado para reconocer y responder a comunicación espiritual, basándose en las enseñanzas de su abuela sobre las conexiones entre los vivos y los muertos, que podían manifestarse en lugares donde emociones intensas y eventos que cambian la vida ocurrían regularmente, como hospitales donde las personas enfrentaban crisis médicas que podían determinar su supervivencia o muerte. Su experiencia de enfermería le había enseñado a confiar en sus instintos e investigar situaciones que podrían afectar la seguridad del paciente o requerir intervención profesional, aun cuando las circunstancias parecían inusuales o difíciles de explicar a través del razonamiento convencional que dependía únicamente del entendimiento científico. Su decisión de acercarse a la puerta abierta de la morgue había sido motivada por responsabilidad profesional que requería que investigara preocupaciones potenciales de seguridad y entendimiento cultural de que la comunicación espiritual a menudo ocurría por razones importantes que requerían atención en lugar de evitación o desestimación como fenómenos psicológicos. Las enseñanzas de su abuela habían enfatizado que los espíritus que mantenían conexiones con preocupaciones terrenales típicamente necesitaban asistencia resolviendo asuntos inacabados o proporcionando guía a personas vivas que enfrentaban desafíos que requerían sabiduría y apoyo de más allá de la existencia física. Pero la morgue no había estado vacía como debería haber estado durante las horas del turno nocturno, cuando ningún personal autorizado estaba programado para trabajar en la instalación. Rebeca había observado una figura moviéndose entre las unidades de almacenamiento refrigerado con familiaridad y propósito que sugería conocimiento extenso de las operaciones de la morgue e información específica sobre los cuerpos que estaban actualmente almacenados en la instalación esperando examinación médica o arreglos funerarios. La figura había aparecido translúcida y etérea, claramente no una persona viva, pero poseyendo conciencia e intencionalidad que indicaba presencia espiritual en lugar de aparición aleatoria o alucinación psicológica. La presencia espiritual había sido la de Elena Martínez, apareciendo exactamente como Rebeca la recordaba de la vida, pero irradiando una cualidad sobrenatural que confirmaba su transición de existencia física a espiritual, mientras mantenía las características de personalidad y naturaleza cariñosa que habían definido sus relaciones con miembros de la familia durante toda su vida. La presencia de Elena había transmitido tanto amor por su nieta como preocupación sobre algo conectado con la morgue que requería la atención e intervención de Rebeca, como alguien que poseía tanto conocimiento profesional de operaciones hospitalarias como entendimiento cultural de actividad espiritual que podía afectar ambientes de atención médica. La comunicación de Elena había sido telepática en lugar de verbal, transmitiendo información compleja directamente a la conciencia de Rebeca, sin necesidad de palabras habladas que podrían haber sido escuchadas por cámaras de seguridad u otro personal hospitalario que no entendería la naturaleza espiritual de la interacción o podría desestimarlo como estrés psicológico relacionado con las responsabilidades de trabajo de Rebeca.
La información había sido clara y detallada, involucrando conocimiento específico sobre uno de los cuerpos actualmente almacenados en la morgue, que presentaba una situación requiriendo la experiencia profesional y sensibilidad cultural de Rebeca para abordar apropiadamente. Según la comunicación espiritual de Elena, uno de los pacientes fallecidos en la morgue no estaba realmente muerto, sino que había sido incorrectamente pronunciado debido a una condición médica rara que creaba la apariencia de muerte mientras la persona permanecía viva, pero en un estado inconsciente extremadamente profundo que podía confundirse con muerte por personal médico que no estaba familiarizado con los síntomas específicos y criterios diagnósticos asociados con esta condición inusual. La condición era tan rara que no estaba incluida en currículos de entrenamiento médico estándar, haciendo el diagnóstico erróneo posible aún por proveedores de atención médica experimentados que nunca habían encontrado casos similares durante sus carreras profesionales. La paciente en cuestión había sido María Santos, una mujer de 73 años que había sido admitida a Santa Elena 3 días antes con síntomas que habían sido diagnosticados como accidente cerebrovascular con complicaciones llevando a paro cardíaco y muerte según procedimientos de evaluación médica estándar. Según la información espiritual de Elena, María había realmente experimentado una condición neurológica rara llamada síndrome de Lázaro, que podía crear la apariencia de muerte por períodos extendidos, mientras la conciencia de la persona permanecía intacta, pero incapaz de comunicarse con el mundo exterior o de mostrar signos normales de vida que serían detectables a través de examen médico rutinario. La preocupación de Elena sobre María Santos había estado basada en su conciencia espiritual de que el alma de María no había partido de su cuerpo como debería haber seguido a la muerte actual, indicando que los procesos biológicos del morir no habían sido completados a pesar del pronunciamiento médico y almacenamiento en morgue, según procedimientos hospitalarios establecidos. Según el entendimiento de Elena sobre las conexiones entre existencia física y espiritual, María permanecía viva pero atrapada en un estado que prevenía conciencia normal, mientras la hacía aparecer muerta al examen médico usando criterios diagnósticos estándar. La urgencia de la comunicación de Elena había estado relacionada con limitaciones de tiempo que afectaban la supervivencia de María, ya que el almacenamiento refrigerado de la morgue estaba diseñado para preservar cuerpos después de la muerte, pero eventualmente causaría muerte real en una persona viva que fuera incorrectamente almacenada allí, debido a los efectos de exposición prolongada al frío en la función de órganos vitales. La conciencia espiritual de Elena indicaba que María tenía tiempo muy limitado restante antes de que el almacenamiento frío causara daño irreversible que haría la muerte real inevitable, sin importar cualquier intervención médica que pudiera intentarse para revertir los efectos de hipotermia y depresión metabólica. El conocimiento profesional de Rebeca había proporcionado contexto para entender la información espiritual de Elena, ya que estaba familiarizada con condiciones médicas raras que podían crear desafíos diagnósticos y había recibido entrenamiento en procedimientos de emergencia para pacientes cuyas condiciones requerían intervención inmediata para prevenir muerte o lesión permanente por causas tratables. Su experiencia de enfermería también le había enseñado a reconocer situaciones donde acción rápida podía hacer la diferencia entre vida y muerte para pacientes cuyas condiciones no eran inmediatamente obvias a través de procedimientos de evaluación estándar que podrían perder indicadores sutiles pero críticos de vida continuada. Pero la situación también había presentado desafíos profesionales y personales que requerían consideración cuidadosa de protocolos médicos, requisitos legales y consecuencias potenciales de acciones basadas en comunicación espiritual en lugar de evidencia médica convencional que sería aceptada por administración hospitalaria y colegas médicos.
La decisión de Rebeca de investigar la información de Elena había sido motivada por su responsabilidad de prevenir daño al paciente, mientras también honraba su entendimiento cultural de guía espiritual que había probado ser confiable durante toda su vida y carrera de enfermería. Su examinación del cuerpo de María Santos había requerido coordinación cuidadosa con sistemas de seguridad de morgue y procedimientos de documentación para evitar crear problemas con requisitos legales para manejar pacientes fallecidos, mientras aún permitía evaluación médica apropiada que podía determinar si la información espiritual de Elena tenía validez médica. El entrenamiento de enfermería de Rebeca había incluido conocimiento de procedimientos para reconocer signos de vida en pacientes cuyas condiciones podrían confundirse con muerte, particularmente en casos que involucraban condiciones neurológicas o reacciones de drogas que podían suprimir signos vitales normales por debajo de niveles detectables usando técnicas de evaluación estándar. La evaluación médica había involucrado verificar signos vitales usando técnicas que eran más sensibles que procedimientos estándar de pronunciamiento, incluyendo examen para actividad cardíaca mínima usando equipo avanzado de monitoreo cardíaco, esfuerzo respiratorio que podría no ser visible a través de observación casual, y respuestas neurológicas que podrían no ser detectables a través de métodos rutinarios, pero podían indicar función cerebral a pesar de la ausencia de conciencia o habilidad para responder a estímulos normales. La experiencia clínica de Rebeca había proporcionado familiaridad con indicadores sutiles de vida que podían estar presentes aun cuando los pacientes parecían cumplir criterios para pronunciamiento de muerte, particularmente en casos que involucraban condiciones médicas raras o circunstancias inusuales que requerían enfoques diagnósticos especializados. Su examen había revelado evidencia que confirmaba la información espiritual de Elena sobre la condición de María Santos, incluyendo actividad cardíaca mínima pero detectable, que era consistente con bradicardia severa en lugar de paro cardíaco, esfuerzo respiratorio sutil que indicaba función pulmonar continuada, a pesar de tasas de respiración extremadamente lentas, y respuestas neurológicas que sugerían actividad cerebral, a pesar de la ausencia de conciencia o reflejos normales. Los hallazgos habían sido consistentes con síndrome de Lázaro como descrito en literatura médica, aunque la experiencia personal de Rebeca con esta condición había sido limitada a conocimiento teórico, en lugar de casos clínicos reales que habrían proporcionado experiencia práctica con diagnóstico y tratamiento. El descubrimiento de que María Santos permanecía viva había creado una emergencia médica urgente que requería intervención inmediata para revertir los efectos del almacenamiento frío y restaurar función fisiológica normal antes de que ocurriera daño permanente por hipotermia prolongada y depresión metabólica. El conocimiento de enfermería de Rebeca había proporcionado entendimiento de procedimientos necesarios para gradualmente recalentar pacientes hipotérmicos y apoyar función cardiovascular durante recuperación de depresión metabólica severa, aunque las circunstancias específicas del almacenamiento en morgue presentaban desafíos únicos que no eran abordados en protocolos médicos estándar para tratamiento de hipotermia. Su respuesta a la emergencia había involucrado activación inmediata de sistemas de emergencia hospitalaria mientras mantenía documentación apropiada y comunicación con personal médico que necesitaba estar involucrado en el cuidado de María según protocolos establecidos para emergencias médicas. La situación había requerido coordinación rápida con la doctora Chen para experiencia médica en manejar pacientes recuperados del almacenamiento de morgue, médicos del departamento de emergencia que podían proporcionar soporte vital durante el proceso de recalentamiento, y especialistas de cuidados intensivos que manejarían las necesidades médicas continuas de María durante su recuperación de la experiencia cercana a la muerte. La experiencia forense de la doctora Chen había proporcionado guía valiosa sobre procedimientos para manejar pacientes recuperados del almacenamiento de morgue,
Aunque su experiencia había sido limitada a casos donde la recuperación ocurría poco después del pronunciamiento, en lugar de después de almacenamiento frío extendido, que podía causar complicaciones médicas adicionales, requiriendo tratamiento especializado. Su conocimiento de procesos post-mortem había ayudado a informar decisiones sobre intervenciones médicas necesarias para revertir los efectos del almacenamiento refrigerado y apoyar la recuperación fisiológica de María, mientras evitaba complicaciones que podían surgir del recalentamiento rápido o intervenciones médicas inapropiadas. El equipo del departamento de emergencia que había respondido a la llamada de Rebecca había incluido médicos con experiencia extensa en tratamiento de hipotermia y resucitación cardíaca que podían proporcionar soporte vital apropiado durante el proceso de recuperación de María, usando protocolos establecidos para tratar pacientes con hipotermia severa. Su experiencia había sido esencial para manejar los desafíos médicos complejos involucrados en tratar a una paciente que había sido incorrectamente presumida muerta y almacenada en condiciones diseñadas para preservar cuerpos, en lugar de apoyar pacientes vivos, requiriendo intervención médica intensiva. La recuperación de María Santos había sido gradual y compleja, requiriendo apoyo médico intensivo para restaurar temperatura corporal normal, función cardiovascular y actividad neurológica después de exposición extendida a condiciones que normalmente serían fatales para pacientes vivos dentro de cuestión de horas. Su equipo médico había proporcionado monitoreo continuo e intervención durante el proceso de recuperación, abordando complicaciones relacionadas con hipotermia, depresión metabólica y daño potencial de órganos por exposición prolongada al frío que podía haber causado discapacidad permanente o muerte si no fuera manejada apropiadamente. La investigación médica del caso de María había confirmado que su condición había realmente sido causada por síndrome de Lázaro, un desorden neurológico raro que podía crear la apariencia de muerte mientras dejaba a los pacientes en un estado inconsciente profundo, con signos vitales mínimos que podían perderse durante procedimientos estándar de pronunciamiento de muerte que no estaban específicamente diseñados para detectar esta condición inusual. La condición era tan rara que la mayoría de los profesionales médicos no tenían experiencia personal con su diagnóstico o tratamiento, haciendo el diagnóstico erróneo comprensible aún por proveedores de atención médica experimentados que nunca habían encontrado casos similares. La recuperación de María había sido exitosa, aunque había requerido rehabilitación extendida para abordar efectos neurológicos de su experiencia y recuperar función cognitiva y física completa después del trauma del pronunciamiento incorrecto de muerte y almacenamiento en morgue. Su equipo médico había proporcionado cuidado comprensivo que abordaba tanto los efectos físicos de su condición como el trauma psicológico de experimentar lo que parecía ser muerte, seguida de recuperación inesperada en instalaciones de morgue hospitalaria. El incidente había promovido revisión comprensiva de procedimientos hospitalarios para pronunciamiento de muerte y operaciones de morgue, para identificar maneras de prevenir casos similares en el futuro, aunque la extrema rareza del síndrome de Lázaro hacía difícil desarrollar protocolos específicos que detectarían confiablemente la condición sin crear complejidad inmanejable en procedimientos post-mortem estándar. La revisión había resultado en entrenamiento mejorado para personal médico sobre condiciones raras que podían imitar muerte y procedimientos adicionales de verificación para casos que involucraban circunstancias inusuales o presentaciones médicas desconocidas. La presencia espiritual de Elena había permanecido activa durante todo el proceso de recuperación de María, proporcionando guía y consuelo que ayudó tanto a María como a Rebecca navegar las dimensiones emocionales y espirituales complejas de la experiencia. El involucramiento de Elena había demostrado las conexiones entre conciencia espiritual y cuidado médico que el trasfondo cultural de Rebecca le había enseñado a respetar, aunque había tenido cuidado de asegurar
que la guía espiritual complementara en lugar de reemplazar protocolos de tratamiento médico apropiados. La resolución del caso de María Santos había traído reconocimiento a Rebeca por su competencia profesional y sensibilidad cultural en manejar una emergencia médica sin precedente, aunque había tenido cuidado de enfatizar la naturaleza colaborativa de la respuesta que había involucrado múltiples profesionales de la salud trabajando juntos para abordar una situación compleja. Su experiencia había demostrado el valor de mantener apertura a guía espiritual, mientras aseguraba que todas las acciones fueran consistentes con estándares médicos profesionales y requisitos éticos. 6 meses después, Rebeca había continuado trabajando turnos nocturnos en el Hospital Memorial St. Helena, pero su experiencia con la comunicación espiritual de Elena y la recuperación de María Santos había profundizado su entendimiento de las conexiones entre aspectos físicos y espirituales de la atención médica que requerían integración en lugar de separación. Había llegado a ser más atenta a indicadores sutiles que podrían sugerir actividad espiritual o condiciones médicas inusuales requiriendo investigación, mientras mantenía la competencia profesional y juicio clínico que la hacían valiosa para las operaciones de turno nocturno del hospital. El área de la morgue había regresado a operaciones normales siguiendo el incidente, aunque Rebeca había ocasionalmente sentido la presencia de Elena durante sus visitas al nivel del sótano para coordinación de laboratorio u otras responsabilidades profesionales. Estos encuentros habían sido pacíficos y tranquilizadores, sugiriendo que Elena permanecía disponible para proporcionar guía espiritual cuando fuera necesaria, mientras respetaba la autonomía profesional y experiencia médica de Rebeca, que había desarrollado a través de años de experiencia clínica y educación continua. María Santos había hecho una recuperación completa de su experiencia y se había convertido en una defensora de la conciencia sobre el síndrome de Lázaro y otras condiciones médicas raras que podían crear desafíos diagnósticos para proveedores de atención médica que no habían recibido entrenamiento específico en reconocer presentaciones inusuales. Su historia había sido compartida con profesionales médicos a través de conferencias y publicaciones para aumentar conocimiento sobre condiciones que podían imitar muerte y para enfatizar la importancia de procedimientos de evaluación exhaustivos que podían prevenir casos similares en el futuro. El hospital había establecido nuevos protocolos para casos que involucraban circunstancias inusuales de muerte o condiciones médicas raras, incorporando procedimientos adicionales de verificación y requisitos de consulta que podían ayudar a identificar pacientes que podrían no estar realmente fallecidos, a pesar de aparecer cumplir criterios estándar para pronunciamiento de muerte. Estos protocolos habían sido diseñados para prevenir casos futuros de pronunciamiento incorrecto de muerte, mientras mantenían eficiencia en operaciones normales de morgue y evitando complejidad innecesaria en procedimientos rutinarios. La herencia cultural de Rebeca se había convertido en un recurso reconocido para el enfoque del hospital hacia la atención al paciente que reconocía dimensiones espirituales de salud y sanación, aunque había tenido cuidado de asegurar que las prácticas culturales complementaran en lugar de entrar en conflicto con tratamiento médico basado en evidencia. Su experiencia había demostrado que la atención médica efectiva podía beneficiarse de apertura a perspectivas diversas sobre salud y sanación, mientras mantenía estándares profesionales y rigor científico que aseguraban resultados óptimos para pacientes. La memoria de la comunicación espiritual de Elena había servido como recordatorio constante de que la enfermería efectiva a veces requería atención a factores que existían más allá del entendimiento médico convencional, mientras también